fármacos de mayor consumo en Chile, como la benzodiazepina, antidepresivos y antihistamínicos también, dificultan la conducción de vehículos. La doctora y especialista en el uso de antidepresivos, Paula Contreras, nos acompaña para profundizar en este tema. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Hola, Viviana. Mencionábamos algunos de ahí que son los más habituales, antidepresivos, antihistamínicos. ¿Cuánto pueden afectar en las capacidades de reacción, me imagino yo, al momento de estar conduciendo, o también en el nivel de descanso que se necesita para estar lo suficientemente alerta? Bueno, la verdad es que mucho van a estar afectando, sobre todo las benzodiazepinas, ¿ya? Que son fármacos que son tranquilizantes, ya son ansiolíticos. Mucha gente la ocupa cuando está muy ansiosa o con algunos cuadros depresivos, y también mucha gente los ocupa para poder dormir. Por lo tanto, van a dar mucha somnolencia, ya que es mucho sueño, y si bien dan sueño durante la noche y pueden dormir un poco mejor, al día siguiente muchas también de estas personas también toman estos fármacos, y también eso provoca alteraciones en la conducción, que pueden llegar a provocar accidentes de tránsito en algunos de ellos, que eso es lo importante. ¿Y se ha investigado o se ha logrado dar una cierta cifra que establezca esta relación que hay de las causas de los accidentes? ¿Cuánto influye el hecho de que esa persona, por ejemplo, se haya tomado alguno de estos remedios? En cuanto a accidentes de tránsito, acá en Chile no se ha visto tanto. Fuera de Chile, en España sobre todo, hay varios estudios ya de accidentes de tránsito, que es alrededor de un cuarto de los accidentes de tránsito, entre un 20 y un 25%, pueden ser causados por el uso de fármacos en forma no adecuada también. Ya. Perfecto. Ahora también hablábamos un poco fuera de cámara del tema de la automedicación. Mucho claro. En Chile alguien te recomienda, un amigo, hasta por internet se hablaba muchísimo cómo la gente visitaba ciertas páginas y ahí si había alguna referencia, algún medicamento, iban y lo compraban. ¿Cuánto está afectando eso y cuánto puede tener efectos no tan solo en el hecho de, por ejemplo, tener un accidente de tránsito, sino también a nivel de salud? En Chile lamentablemente es bastante alta la automedicación, ya que es lo que se ve. Sobre todo porque es bastante clásico que la vecina o la amiga tiene un medicamento que le ha hecho perfecto a ella para dormir o para relajarse porque está con dolores musculares, claro. O cree mucha gente que los relajantes musculares son para estar más relajado o más tranquilo. No. Para dormir mejor también. Mucha gente lo ocupa para eso. Y no es para eso realmente. Es para las contracturas musculares. Está mal enfocado el uso ya de los medicamentos. Y por lo tanto, la gente no sabe qué cosas o cuáles son los efectos secundarios ya de este tipo de medicamentos. Pero hay otros tipos de medicamentos que pueden provocar igual alteraciones durante el día, hay mucho sueño durante el día, y pueden provocar alteraciones en cuanto a la reacción del manejo. Al estar tan lento mentalmente... Sí. O no ven bien las luces rojas o no frenan en forma adecuada y pueden provocar un aumento de riesgo de accidente. ¿Ya? Ahora, en ese sentido, ¿cuáles son, no sé si hay algún tipo de dato respecto a de estos fármacos que habitualmente se utilizan, los que son más riesgosos? No sé, por ejemplo, un antihistamínico no es tanto como el antidepresivo, o es más o menos general, o hay un cierto ahí, es más transversal el tema. Es que eso va a ir variando un poco de una persona u otra. Ya. O sea, el efecto que te produce depende de cada persona. Depende de cada persona. No todas las personas somos iguales. Hay algunas personas que pueden tomar benzodiazepinas, incluso que las toman durante el día y no le provocan ningún efecto. Pero además, en un comienzo, generalmente algunos fármacos que provocan sueño en el día, vas sintiendo la sintomatología, pero a medida que va transcurriendo el tiempo de uso, esta sintomatología tiende a ir aminorándose, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se les dice a las personas, en general, es que cuando uno parte tomando algunos medicamentos que tienen que ser usados, que pueden dar sueño durante el día, ¿ya? Es que los tomen tal vez un fin de semana, ¿ya? O un día viernes, cosa claro. De que vean qué efectos le puede estar provocando a esa persona en particular. Exactamente. Ahora también muchos de estos remedios de fármacos, generan una cierta dependencia también. En algunos casos, sí. Una mala dependencia que muchas veces no es real, y sobre todo pensando que si es que no fue recetado por un especialista. Muchos fármacos de estos sí provocan dependencia, y una dependencia bastante clara, sobre todo las benzodiazepinas. ¿Ya? Porque el cuerpo también se va acostumbrando y teniendo la necesidad de tener el efecto, y por lo tanto también no solamente se quedan con un solo medicamento, sino que a lo largo del tiempo el medicamento que antes le hacía efecto ya no le está haciendo efecto, ¿ya? Como no lo saben ocupar, empiezan a tomar en forma indiscriminada y empiezan a tomar no 1, 2, 3, 4, 5, 10 y así sucesivamente, ya no dándose cuenta del el daño que se están provocando a la salud.
Doctora, usted dice, claro, que si bien el remedio no hay como un daño por acumulación, podríamos decirlo, porque finalmente tiene una cierta duración la útil vida en el del cuerpo, medicamento. claro. Pero ¿qué pasa cuando estamos utilizando un medicamento que no es el adecuado para la situación o el problema de salud que tenemos? O sea, finalmente cuando hay una medicación inadecuada. Pueden provocar varios tipos de daños, pero dentro de los principales daños que se producen es a nivel hepático. Ya el hígado es el que más sufre con todo esto. Ya también pueden haber otros tipos de daños en otras áreas, pero el que más sufre con todo esto es el hígado, y sí, finalmente puede producirse finalmente cosas más complicadas como una cirrosis hepática por abuso de medicamentos, cuando hay un abuso real por largo tiempo y con dosis sobre todo muy altas de medicamentos. Ese es otro aspecto también interesante, porque finalmente cada remedio tiene una cierta dosis y claro, muchas veces ahí a uno le pueden decir, mira, toma tal cosa, pero si no es la dosis adecuada puede producir, me imagino, hasta una intoxicación. Por supuesto, se han visto intoxicaciones bastante graves por esto, además de alteraciones en la memoria que se producen algunos fármacos, ya de repente hay personas que no se han dado cuenta, pero que se toman algunos medicamentos y empiezan a hablar con otras personas, a hablar por teléfono, a comer, a salir de la casa, y eso también puede provocar daño para la misma persona, porque no se dan cuenta y no están conscientes. Y hay medicamentos que al tomarlos en forma indiscriminada o al tomarlos en una dosis mayor a la real, a la adecuada, pueden provocar alteraciones a nivel de memoria y afectar a nivel cerebral. Por lo tanto, me imagino que la recomendación tal vez es la más lógica, pero la que muchas veces olvidamos, que es tomar medicamentos exclusivamente cuando son recetados por un especialista. Por supuesto, siempre los medicamentos tienen que ser dados por un especialista, y además el mismo especialista también te va a decir, porque no solamente las benzodiazepinas pueden provocar esto, también hay otros medicamentos que conversábamos, ya como por ejemplo medicamentos para el resfrío, que pueden provocar sueño, medicamentos para los dolores, para las neuropatías. Medicamentos bien comunes finalmente. Medicamentos muy comunes que pueden provocar mucho sueño o muchas alteraciones. Entonces siempre es importante, cuando el médico te va a dar la receta, pero también te va a decir, ten cuidado, este medicamento te puede provocar un poquito de sueño, así que tómalo, pero trata de evitar la conducción durante los primeros 2-3 días. Ve cómo te vas sintiendo, ya, para poder evitar todo esto. Exacto, dosis adecuada, y además también hay una recomendación importante, que es ojalá hacerlo el fin de semana. Ojalá el fin de semana, si no se puede, tratar de evitar la conducción las primeras 24-48 horas, cosa de poder ver cómo te está haciendo el medicamento. Efectivamente, ver cuáles son los efectos. Doctora, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Listo. Nos vamos al corte y volvemos.